Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué lindo podernos volver a reunir en esta noche para escudriñar juntos la palabra de Dios y en un tema tan hermoso y maravilloso como el amor del Padre, un amor que sobrepasa todo entendimiento. Antes de iniciar la enseñanza del día de hoy, vamos a orar. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor que sobrepasa todo entendimiento, que cada día, Señor, se manifiesta hacia cada uno de nosotros, no solo en esta salvación tan grande que tenemos en ti, en el perdón de pecados, Señor, sino en seguridad, fortaleza, seguridad, libertad, sanidad, restauración, protección, provisión y tantas otras muchas cosas, Señor, que tú haces día a día por cada uno de nosotros, además de la cantidad de bendiciones que día a día derrama, Señor, también en nosotros, Padre. Señor, en esta hora te venimos dando gracias y la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, por todas tus misericordias que se renovan para con nosotros cada mañana, Señor. En esta hora, Padre, también venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, sea firmemente establecida en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria tuya, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, todo argumento y todo razonamiento falso que en nosotros se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra, Señor, y a la vida abundante que tenemos en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis hermanos, bienvenidos a esta transmisión, que el Señor les bendiga, muchísimas gracias por conectarse y vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy, que como mencionamos es el amor del Padre que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos para ello a tomar como base el pasaje de Juan capítulo 8, versículo número 1 al 11. Y dice la palabra: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, que antes de la venida del Señor Él enviará el espíritu del profeta Elías para volver el corazón de los padres a los hijos, y dentro de ello el corazón de sus hijos al Padre. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 14, versículo 6 al versículo 10 o 12, que Jesús le dice a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. Y entonces Felipe le pregunta: muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no te has dado cuenta que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque todo lo que yo hago y digo no lo hago ni lo digo por mí mismo, sino es lo que veo hacer al Padre, y
decir al Padre. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que Él no se estaba revelando a sí mismo, sino que a través de su ministerio estaba revelando al Padre. Y en Efesios capítulo 3, versículos del 18 al 20, la palabra de Dios nos dice que necesitamos conocer la altura, anchura, profundidad y largura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, y el amor de Cristo es el amor del Padre, puesto que Cristo vino a revelar al Padre. ¿Y que para qué? ¿Para qué? Que conozcamos ese amor, para que seamos llenos de la plenitud de Dios, es decir, la vida abundante, la vida plena que Cristo pagó para nosotros en la cruz del Calvario. Es un producto del conocimiento que tenemos del Padre, y eso lo dice también Juan capítulo 17, versículo 3. Dice que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio del Padre, y además ellas son la vida eterna. Conocer a Dios es conocer la vida eterna. Por lo tanto, en este pasaje, cuando quitamos un poquito la vista de Jesús y vemos a Jesús manifestando al Padre, este pasaje nos habla del amor del Padre y ese amor para cada uno de nosotros. Y comencemos a desarrollar este versículo para que podamos ir entendiendo de una mejor manera el amor del Padre para cada uno de nosotros, que sobrepasa todo entendimiento. Usted puede decir que ya conoce el amor del Padre porque ya es salvo y porque ya le perdonaron sus pecados y porque es hijo de Dios. Pero recordemos lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 18 en adelante, que el amor del Padre tiene altura, largura, profundidad y anchura, y excede a todo conocimiento. Además, el amor del Padre es eterno e infinito, y esa infinitud quiere decir que no tiene límite. Mientras más conozcamos del amor del Padre, más vamos a ir al final. En primer lugar, no conocemos la plenitud del amor del Padre todavía, ni probablemente aquí en la tierra vamos a conocer esa plenitud del amor del Padre. Pero podemos ir creciendo cada día más en el conocimiento de ese amor del Padre, y al crecer en el conocimiento del amor del Padre vamos a ir creciendo en plenitud, en calidad de vida delante del Señor, que al final es lo que nos interesa principalmente, estando tan cerca de la venida de Cristo por su iglesia, una iglesia que va a ser su esposa, pero que debe ser una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin arruga. Y además, obviamente, una iglesia que esté enamorada y apasionada por Él. Así que a través del estudio de este pasaje vamos a ver el amor, vamos a ver una dimensión del amor del Padre que quizá no hemos visto, y con ello pues vamos a enamorarnos más de Él, como dice su palabra. Entonces comencemos a desarrollar el pasaje versículo por versículo, y dice la palabra: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Paremos un momento ahí. Si era una mujer sorprendida en adulterio, es porque esa mujer era una mujer casada. Y obviamente estaba traicionando a su esposo. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿No somos cada uno de nosotros como una mujer adúltera que ha cometido adulterio en contra del Señor, que nos ha amado tanto, que nos hizo sus hijos, y nosotros, a pesar de tanto amor que Él nos ha dado y que nos perdonó nuestros pecados y nos dio vida eterna, no le hemos vuelto a Él la espalda para dirigirnos hacia las cosas terrenales y las cosas del mundo, que son las enemigas de Dios, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. No cometemos adulterio contra el Señor
cuando le hemos ofrecido y le hemos dicho con nuestro corazón, con nuestras palabras, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que nosotros somos sus hijos, y que nosotros queremos ser esa novia perfecta, limpia, sin mancha y sin arruga, y sin embargo hemos sido indiferentes a su palabra, indiferentes a su espíritu, indiferentes a su dirección e indiferentes a sus mandamientos. ¿No es eso una especie de adulterio espiritual? Porque estando desposados con Cristo, porque la iglesia es la novia de Cristo, está prometida a Cristo, no cometemos adulterio cuando seguimos a otros ídolos de nuestro corazón, como ese yo engañoso y perverso que busca la autogratificación, la autoexaltación y la satisfacción por caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Cuando buscamos satisfacer más a nuestro ego que vivir vidas agradables a Dios, no estamos cometiendo adulterio en ese momento. Por supuesto que sí. Somos como esa mujer adúltera que fue sorprendida en el acto del adulterio. Y todos hemos sido adúlteros porque estando ligados a Cristo por nuestra confesión de reconocimiento de su señorío y por ser parte de su iglesia que es su novia prometida a Él, hemos amado más las cosas del mundo que a Cristo, que a su palabra, que al Espíritu Santo y que al Padre. Sin embargo, sigamos leyendo porque hay una solución y hay una respuesta para ello en este pasaje. Y dice la palabra, siguiendo después de que esa mujer fue sorprendida en adulterio, dice la palabra, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué hicieron estos hombres? Estos hombres la pusieron en medio de la multitud, avergonzándola, y además de estar avergonzada delante de toda la gente, estaba atemorizada porque ella sabía que la paga de su pecado era la muerte por apedreamiento. De una manera similar a esta mujer adúltera que fue expuesta delante de la multitud, nuestros pecados nos llevan a cada uno de nosotros a ser acusados, avergonzados, atemorizados, en primer lugar por el diablo y por los demonios. Y cuando nuestros pecados salen a luz por los demás, como si los demás fueran perfectos e inmaculados y no tuvieran pecado. En eso también nos parecemos a la mujer adúltera, porque somos constantes, somos acusados por nuestros enemigos, por el diablo, por los demonios. Dice la palabra de Dios que después de dar a luz el pecado viene la muerte. ¿Por qué? Porque el diablo no solo nos incita al pecado, o los demonios no solo nos tientan para que pequemos, sino que después de que pecamos vienen a acusarnos, a condenarnos, a juzgarnos, y a veces también lo hacen algunas personas que se ponen de acuerdo con el diablo para acusarnos, juzgarnos, condenarnos, y aún hermanos en Cristo Jesús. O sea, encontramos ahí otra similitud en cuanto a lo que entre esta mujer adúltera y cada uno de nosotros. Sigamos leyendo, dice: y en la ley, los fariseos le dicen a Jesús, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Notemos algo acá. Primero que nada, todos nuestros pecados, antes o después de conocer a Cristo, merecían la muerte, y nosotros merecíamos la muerte por ellos. No importa la clase de pecado que hubiéramos cometido, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros, como esta mujer adúltera, merecíamos la muerte por nuestros pecados. Sin embargo, el Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cargó el pecado de todos nosotros por amor, pero por amor del Padre, porque de tal manera amó el Padre al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que Él creyera tuviera vida eterna, perdón de pecados. Ese es el primer regalo
o el más grandioso regalo del amor del Padre para con cada uno de nosotros, y muchas veces nosotros no lo valoramos, lo tomamos con indiferencia, no le damos el verdadero valor que tiene esa manifestación de amor. Escribimos que el mayor acto de amor fue en la cruz del Calvario, pero realmente estamos verdaderamente conscientes de lo que ese acto representa en cuanto al amor del Padre por cada uno de nosotros, porque si tuviéramos verdaderamente conciencia de lo que ese acto de amor representa para cada uno de nosotros, pecaríamos muchísimo menos de lo que pecamos. Aborreceríamos el pecado, porque nuestro pecado fue la causa de la muerte de Cristo, nuestro pecado fue la causa de esa pasión cruenta, de esa crucifixión cruenta, de esa separación cruenta del Padre con el Hijo, y de que Jesús tuviera que bajar a los infiernos por cada uno de nosotros. Pero estamos conscientes del valor y de las dimensiones de ese sacrificio de amor que hizo Jesús, pero también el Padre por amor a cada uno de nosotros. Porque al Padre le costó, quizá incluso mucho más que a Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre tuvo que contemplar sin intervenir cómo su Hijo amado, su unigénito Hijo, era lacerado, era lastimado, rechazado, vituperado, etcétera, 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 y crucificado, acusado, injustamente rechazado aún por aquellos por los que vino a morir, y Él, por amor a usted y a mí, resistió intervenir para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Valoramos realmente ese acto de amor del Padre a cada uno de nosotros y de Cristo por cada uno de nosotros, de ese amor que no podemos entender porque nosotros éramos enemigos de Cristo y nosotros no merecíamos ese sacrificio. Pero Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Valoramos realmente ese amor, viviendo vidas agradables al Señor, viviendo vidas en obediencia a Él, viviendo vidas con la mirada fija en Él, en lugar de fijarnos en las cosas del mundo, porque muchos de nosotros hemos sido salvos, pero inmediatamente después de que somos salvos dejamos de poner nuestra mirada en el Señor cuando pasa esa emoción del primer amor, y dejamos de caminar en Él y comenzamos a poner nuestra mirada en el mundo y a buscar al Señor solo para que nos dé las cosas del mundo. Pregunto, ¿realmente valoramos el amor del Padre para con cada uno de nosotros? Y si no lo valoramos, no se condene. Este es el tiempo de volver. Este es el tiempo en el que el Espíritu Santo, en la forma del Espíritu de Elías, está haciéndonos volver nuestro corazón al corazón del Padre. Este es nuestro tiempo. Este es el tiempo de enderezar nuestros caminos, de considerar nuestros caminos y volver nuestros pies a sus testimonios, a su amor, a su corazón. Ya no es tiempo de buscar sus manos, busquemos su corazón, y buscando su corazón lo vamos a tener a Él todo, y teniéndolo a Él todo tenemos todas las demás cosas. No nos conformemos solo con sus manos, porque sus manos es lo menos. Pero si tenemos su corazón lo vamos a tener todo a Él. Pero necesitamos volvernos esa novia apasionada del libro de Cantares por su amado, que dice: este es mi amado y yo estoy tan enamorada de Él que ya no me importa nada mío, me importa solo lo de Él, y en mí Él tiene su contentamiento. Somos esa novia. Estamos detrás de ser esa novia. ¿Estamos viviendo realmente para el contentamiento del Señor, o le estamos pidiendo al Señor que haga cosas para nuestro contentamiento? ¿Valoramos realmente ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y el sacrificio que hizo el Padre de separarse de su Hijo amado, de su unigénito, para que usted y yo fuéramos constituidos hijos, y como hijos novia de Cristo? Pero sigamos adelante. Entonces le preguntan, y en la
ley, y le dicen, y entonces, y la ley nos mandó, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y notemos algo acá. Jesús no niega la ley. Jesús no dice, no, la ley no dice esto. Jesús valida la ley. Pero Jesús va más allá de la ley. Él aplica una ley más alta. La ley del amor, la ley de la misericordia, la ley de la gracia. Cuando nos volvemos a Cristo y somos hechos hijos de Dios, la misericordia triunfa sobre la maldición de la ley y sobre el juicio. Santiago capítulo 2 versículo 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, qué maravilla, qué misericordia, qué amor el del Señor? Que por su amor se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros para que la misericordia pudiera triunfar sobre el juicio en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros, si Cristo no hubiera venido a morir a la cruz del Calvario, usted y yo hubiéramos tenido que enfrentar un juicio por nuestros pecados, y la paga del juicio por nuestros pecados hubiera sido la muerte. Mas Cristo llevó nuestra muerte en sí mismo para que la misericordia triunfara sobre el juicio, y usted y yo no tuviéramos que llegar a un juicio de muerte por nuestros pecados. Como dice la palabra, Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario, pagando Él el precio y poniéndole un sello de inocente a esa acta y de libre, y triunfando sobre los principados, los potestades y los gobernadores de este siglo. Eso no es amor. Imagínese alguien que merece la pena de muerte. Pregunto, ¿algún ser humano, si esa persona no fuera su hijo, algún ser humano daría su vida por alguien que es su enemigo, que va a morir condenado a muerte para que su enemigo viva? Lo que Cristo hizo por nosotros, por designio del Padre, fue venir a morir en lugar de su enemigo, para que su enemigo fuera hecho su hermano. ¡Wow! ¿No es ese un amor que excede a todo conocimiento? ¿No es ese un amor impresionantemente bello, hermoso, magnífico? Un amor que nuestro entendimiento no puede procesar. Pero ese es el amor con el cual el Padre nos ama. Y Él está esperando que usted y yo le correspondamos amándole. Nosotros no podemos pagar esa salvación, no podemos pagar esa bendición, no podemos pagar ese amor. Lo único que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros para amar al Padre y para amar al Hijo y para amar al Espíritu Santo, a ese Dios maravilloso cuyo amor sobrepasa todo entendimiento por cada uno de nosotros. Imagínense, el Espíritu Santo dejó su lugar en el cielo para venir a ser morada en un cielo que es perfecto, que es santo, para venir a ser morada en un corazón que todavía es pecador, para llevarnos y presentarnos delante del Señor perfectos en Cristo Jesús. El Padre aceptó dar a su Hijo por amor a cada uno de nosotros para que Él pagara el precio de nuestros pecados. El Hijo, por amor, aceptó venir a morir por usted y por mí, siendo sus enemigos y no mereciéndolo. Y el Espíritu Santo aceptó dejar el cielo para venir a morar en el corazón de cada uno de nosotros, en ese corazón imperfecto, en ese corazón que muchas veces incluso lo rechaza.
al Espíritu Santo, para presentarnos perfectos y completos delante del Padre en el día del juicio. Podemos entender ese amor, un amor que en lugar de, muchas veces nosotros en lugar de abrazarlo, un amor que en lugar muchas veces de agradecerlo, ni siquiera lo valoramos, ni siquiera lo consideramos y nos tiramos en los brazos del pecado como esta mujer adúltera. Pero sigamos un poquito más adelante. Después de que insistieron en preguntarles si esa mujer debía ser apedreada, el Señor les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Todos ellos, en ese mismo momento, estaban pecando. Y le voy a explicar por qué. La ley dice en Levíticos 20:10: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos, el adúltero y la adúltera. Si esta mujer fue sorprendida en adulterio, fue sorprendida ella con un hombre. Pero estos hipócritas, legalistas, solo llevan a la mujer delante de Jesús para apedrearla a ella, protegiendo al hombre. Ellos estaban haciendo acepción de personas, ellos mismos estaban siendo pecadores porque estaban incumpliendo la ley y estaban acusando a la mujer de incumplir la ley cuando ellos mismos la estaban incumpliendo. Y sabe una cosa, nosotros no deberíamos acusar a nadie, juzgar a nadie, condenar a nadie, ni culpar a nadie, porque nosotros mismos somos culpables de pecado hasta el día de hoy. Y sin embargo el Señor a nosotros no nos condena, no nos juzga, no nos acusa, no nos culpa. Más bien nos guía al arrepentimiento para volver a sus caminos. Pero nosotros, como estos hombres, queremos ocultar nuestro pecado culpando a otro de pecado. Somos bien fáciles de señalar a otros de su pecado sin ver el nuestro, porque cuando bajamos a otro, nosotros tenemos un cierto grado de complacencia en que no somos perfectos y un cierto grado de complacencia en nuestro pecado. Pero la Biblia no nos dice que acusemos, la Biblia nos dice que restauremos a aquellos que están caídos. Mire, Pablo, un buen ejemplo Pablo nos lo da. Todas las cartas que Pablo escribe, excepto Romanos y Hebreos, porque yo creo que Hebreos la escribió Pablo también, pero todas las demás cartas que Pablo escribió es para corregir pecados que habían en la iglesia, pero no los condena, no los manda al infierno, no les quita la salvación, no les quita los dones, más bien los anima y los restaura con esa gracia, con ese amor y con esa misericordia del Señor. El Señor es un Dios de restauración, no es un Dios de condenación. El Señor es un Dios de levantar a la gente y darle nuevas oportunidades, no es un Dios que acusa, no es un Dios que quita oportunidades, no es un Dios que desecha. Él da nuevas oportunidades aún a aquellos que no se lo merecen, porque por amor Él nos llamó a ser sus hijos, a sabiendo de nuestra imperfección. ¿Qué derecho tenemos nosotros de acusar a otros que hayan pecado, solo porque su pecado fue diferente al nuestro? En el solo hecho de juzgar, en el solo hecho de acusar, en el solo hecho de condenar o en el solo hecho de culpar, en ese mismo hecho nosotros estamos pecando, porque la Biblia dice que no condenemos, que no juzguemos, que no acusemos y que no culpemos, porque ese es el trabajo del diablo. Pero nosotros en una aparente espiritualidad ya nos sentimos jueces de los demás. ¿Con qué derecho? Si ni Dios nos juzga.
Si ni Dios nos condena, si ni Dios nos culpa. Más bien, Él extiende su amor, su misericordia y su gracia para restaurarnos y para levantarnos y para perdonarnos. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas para con nosotros cada mañana. ¿Y por qué son nuevas para con nosotros cada mañana? Porque cada día pecamos. Pecamos de palabra, pecamos de omisión, pecamos de acción, pecamos de muchas maneras. Pecamos de pensamientos. Y sin embargo, a veces nos sentimos súper, hiper, mega espirituales como para juzgar al otro, en lugar de restaurarlo, en lugar de darle una mano, en lugar de levantarlo. Y algunos todavía en un exceso de celo, pero de celo legalista, no del celo de Dios, se atreven a declarar a otro que se va a ir al infierno, que no es salvo. Se atreven a quitarle sus dones, a quitarle el ministerio, cuando ni ellos le dieron la salvación, ni los dones, ni el ministerio, sino fue el Señor. Bendito su nombre, que Él es el que nos da los dones, Él es el que nos regala la salvación, el ministerio y los dones, y son irrevocables. Porque si fuera por los hombres, ninguno de nosotros mereceríamos ni siquiera estar vivos. Pero bendita su gracia, bendito su amor y bendita su misericordia que nos tiene hasta aquí levantados en un amor que es un amor que no podemos llegar a entender, pero que podemos disfrutar, que podemos aprovechar. Pero ya es tiempo, mis hermanos, que pongamos nuestra mirada, que dejemos de poner nuestra mirada en los demás, que dejemos de compararnos con los demás, que dejemos de poner la mirada en el mundo y pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Cuando ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, van a suceder dos cosas. La primera, nos vamos a dar cuenta de nuestra indignidad para poder juzgar a otros. Pero nos vamos a dar cuenta del amor de Dios que excede a todo conocimiento, y ese amor va a ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra seguridad, nuestra provisión, nuestra sanidad, nuestra libertad, nuestra restauración. Ese amor va a ser todo para nosotros. Es el tiempo de cambiar nuestras miradas, de poner nuestras miradas en el amor del Padre, en el Padre y en su amor, en el Hijo y en su amor, y en el Espíritu Santo y en su amor, y dejar de estar viendo al mundo. Y sabe, más aún en este tiempo que el final del mundo está acercándose a pasos agigantados, porque todas estas cosas van a pasar. El mundo va a entrar en una grandiosísima crisis por la tribulación y la tribulación, en el tiempo de la ira del Señor que está próximo. Pero usted y yo vamos a ser salvos de esa ira, vamos a ser guardados de esa ira, ya sea porque el Señor venga antes por su iglesia, o ya sea que el Señor sea nuestra arca, como lo fue para Moisés en medio de la tribulación. Pero el Señor nos va a guardar. Pero es tiempo de poner nuestra mirada en el Señor, de poner nuestra mirada en su amor y de imitar su amor. Jesús dijo: sean imitadores míos, porque ejemplo les he dado para que sigan mis huellas, y seamos imitadores ¿en qué? En ese amor que Él tuvo para con nosotros, para que nosotros imitemos ese amor para con Él y para con los hermanos. Y aún para con nosotros mismos, porque muchos, en lugar de disfrutar del amor de Cristo, en lugar de disfrutar del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, vivimos acusándonos, juzgándonos, culpándonos y condenándonos. Muchas veces no necesitamos ni siquiera que los hermanitos o que los demonios nos lo vengan a hacer, porque nosotros mismos, en un incumplimiento de lo que dice la palabra de Dios, de un mandamiento de la palabra de Dios de no juzgar, que nos incluye no juzgarnos a nosotros mismos, nos juzgamos, nos culpamos, nos acusamos y nos condenamos, y nos privamos del amor de Cristo y del amor del Padre. Es el tiempo de dejar atrás todas esas cosas, mis amados hermanos, y cobijarnos, meternos bajo la sombra del amor del Padre que excede a todo conocimiento, y vivirlo en su plenitud.
Dice la palabra en el versículo, en el siguiente versículo, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. De la misma manera, cada uno de nuestros acusadores va a ser avergonzado, va a salir avergonzado en algún momento de la vida, ya sea en esta vida o en la vida eterna. Pero van a salir avergonzados porque nos acusaron, nos juzgaron, nos quisieron ver en el suelo, derrotados, y el Señor nos levanta con su amor. Cada uno de nuestros acusadores van a ser avergonzados, porque Cristo es nuestro abogado defensor, el que nos justifica. Y nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Jesús es el que nos justifica? El acusador es el diablo. Y ese va a salir avergonzado en algún momento, cuando el Señor nos levanta, nos restaura, nos liberta. De hecho, Él sale avergonzado muchas veces en nuestra vida, y la vergüenza final la va a pasar en el día del juicio, cuando nos acuse y Jesús diga, yo pagué. Yo pagué por Él. Él es inocente de todo lo que se le acusa porque yo pagué su condena. La palabra de Dios dice, mire mi amado, si hemos sido adúlteros, y el primer paso para ser librados de ello es reconocerlo, y no adúlteros porque hayamos cometido adulterio siéndole infiel a nuestra pareja, adúlteros porque hemos cometido adulterio en contra del Señor, amando más las cosas del mundo, amando más las cosas nuestras que amando las cosas del Señor, buscando más nuestro beneficio que vivir vidas agradables delante del Señor. Pero este es un tiempo en el que el Señor, al igual que llamó a esa mujer al arrepentimiento, nos está llamando a cada uno de nosotros al arrepentimiento, para liberarnos de todo pecado, para llenarnos de su amor, para que vivamos bajo la sombra de su amor en estos tiempos que están por venir, que son tiempos peligrosos. Y notemos algo hermoso que pasa en este momento. Dice la palabra de Dios que salieron todos los que acusaban a esta mujer y se quedó absolutamente sola con Jesús. Y Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y aquí vemos dos cosas o varias cosas que son hermosas. Primero que nada, esta mujer se quedó sola con Jesús. Y en ese momento Jesús le manifiesta su perdón, su amor, su compasión, su liberación, su sanidad, su restauración. El único que la podía condenar no la condena. Los momentos que pasamos solos con el Señor, que pasamos solos con el Padre, es cuando vamos a experimentar esos tiempos más maravillosos de nuestra relación con Él, de ser sus hijos. Esa mujer, mientras estuvo delante de todos los demás, esa mujer estuvo atemorizada, avergonzada, esperando las pedradas. Pero en el momento en el que se quedó sola, ¿qué fue lo que recibió? Recibió la manifestación del amor de Dios hacia su vida. Recibió perdón, recibió restauración, recibió liberación, dejó de estar avergonzada, de estar acusada, de estar pendiente de una pedrada. Fue libre. Y esos momentos cuando estamos con el Señor es cuando el Señor obra en la vida de cada uno de nosotros libertad, restauración, transformación, y cuando experimentamos su amor.
Debemos buscar más esos momentos de intimidad con el Padre, no porque a Él le convengan, sino porque nos convienen a nosotros, porque esos momentos son los momentos en los cuales vamos a poder experimentar cada vez más la plenitud de su amor para con cada uno de nosotros, a través de los regalos de su amor, para bendecirnos, liberarnos, perdonarnos, restaurarnos, asegurarnos, fortalecernos, protegernos, guardarnos, proveernos, guiarnos, revelarnos sus secretos hermosos. Esos momentos de intimidad, esos momentos de soledad cuando nos quedamos solos con el Padre, son esos momentos maravillosos y hermosos que debemos aprovechar para experimentar no solamente el amor de Él, sino para amarlo de la manera que Él merece ser amado. En Cantares capítulo 2, versículos del 3 al 4, nos habla de lo que sucede en esos momentos de intimidad que tenemos con el Señor. Dice en Cantares 2, versículos 3 y 4, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. En esa intimidad pasaron muchísimas cosas. En esa intimidad, esta novia, que es la iglesia, se sentó bajo la sombra del deseado y experimentó dulzura, experimentó bendición, experimentó gozo, experimentó paz. Dice, su fruto fue dulce a mi paladar. Pero algo más. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Me demostró su amor, me amó. En esos momentos de intimidad vamos a experimentar ese amor hermoso del Señor, ese amor que perdona, ese amor que restaura, ese amor que levanta. Y miren lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros necesitamos esos momentos de intimidad, y le voy a decir algo, en esos momentos de intimidad va a pasar algo. Van a haber algunos momentos en los cuales el Señor nos va a confrontar con pecados que nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta que habíamos cometido o nos recordábamos que habíamos cometido, pero nos los va a recordar para que nosotros sepamos que hemos sido perdonados de esos pecados. Y cuando eso sucede, mire lo que pasa en Lucas capítulo 7, versículo 44 al 47, dice la palabra, y vuelto a la mujer, esa es otra mujer, en otro momento, dice la palabra, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En otras palabras, el que mucho ama es porque mucho se le ha perdonado. ¿Y sabe qué? Usted y yo no tenemos ni idea a veces, ni remotamente, de todo lo que el Señor nos ha perdonado. Porque hemos pedido perdón por pecados evidentes, por robo, por mentira, incluso por asesinatos, adulterio, fornicación, pecados sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos hemos dado cuenta que el Señor nos ha perdonado mucho más allá de eso. Nos ha perdonado no hacer el bien cuando pudimos haberlo hecho y debimos haberlo hecho. Nos ha perdonado de la envidia, de la codicia, de la lujuria, de los celos, de la ingratitud, de tantas cosas más. Y el Señor en esos momentos de intimidad escudriña nuestro corazón y saca a luz esas cosas, pero también saca a luz el pecado, con el perdón con el cual Él ya cubrió esos pecados. Y entonces nos damos cuenta que éramos más pecadores de lo que nos imaginábamos, y eso nos lleva a amar más a aquel que dio su vida
por cada uno de nosotros para que nuestros pecados, todos, absolutamente todos, de los que nos hemos dado cuenta y de los que no, Él los perdonó. Y principalmente nos ha perdonado de un pecado terrible, y es el pecado de ser indiferentes a Él. Nos dio su Espíritu Santo para que nos guiara, para que nos enseñara. ¿Y cuántas veces buscamos al Espíritu Santo para que nos guíe? ¿Cuántas veces no tomamos decisiones por nosotros mismos sin preguntarle al Espíritu Santo, como si nosotros supiéramos más que el Espíritu Santo? Y eso que se llama arrogancia, y eso que se llama menospreciar al Espíritu Santo. Y sin embargo el Señor aún de eso nos perdona. Y no quita su Espíritu Santo de nosotros. Amor, más que amor, mis hermanos. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y todavía muchas veces dudamos. Es que el Señor no me ama porque no me contesta como yo quiero. Es que el Señor no me ama porque no hace el milagro que yo quiero. Es que el Señor no me ama porque no me da lo que yo quiero. No hemos valorado el amor del Padre, mis hermanos. Si todavía pensamos de esa manera, si todavía dudamos del amor del Padre para con cada uno de nosotros, es porque no hemos valorado ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Si dudamos del amor del Padre, si dudamos de lo que dice la palabra de Dios con respecto a nosotros, si dudamos de lo que Dios dice que va a hacer en nuestras vidas, no hemos valorado hasta el día de hoy el amor del Padre por cada uno de nosotros. Porque estamos diciendo, cuando dudamos, estamos diciendo, Dios no me ama lo suficiente. Y Dios me ama más que suficientemente. El Padre me ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento, un amor que cuida de mí en cada instante de mi vida, un amor que tiene planes de bien y no de mal para darme un futuro y una esperanza, para llevar mi vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. Un amor que siendo pecador, pagó por mí el precio de mis pecados para liberarme, y que siendo su enemigo me hizo su hijo, y más que su hijo me hizo el desposado de Cristo para ser su esposa por la eternidad. Si no entendemos eso y no lo valoramos, no hemos entendido ese amor que sobrepasa todo entendimiento del Padre para con nosotros. Y si no lo valoramos, estamos viviendo por debajo de la plenitud de la vida que el Padre quiere que vivamos. En medio de nuestra... esta es el ejemplo de esta mujer adúltera, a la cual ni el Señor la condena, sino que le dice, vete y no peques más. En medio, para nosotros tiene una lección. En medio de nuestra imperfección, aunque no hay excusas para mantenernos ahí, ni el Señor nos condena, más bien nos reivindica. Esa mujer adúltera que había sido rechazada y acusada es aceptada y perdonada. Y así como a esa mujer el Señor lo hace con nosotros, y así como a esa mujer le da una nueva oportunidad diciéndole vete y no peques más, a nosotros nos da una nueva oportunidad, y no una vez, nos da una nueva oportunidad cada día. Cada día es una nueva oportunidad de superar nuestras imperfecciones, de caminar hacia esa perfección que es el carácter de Cristo, la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. De caminar en su voluntad, de caminar en la obediencia. Cada día es un día para avanzar en superar esas imperfecciones que aún tenemos. Y muchos de nosotros ni siquiera hemos entendido el amor del Padre, ni siquiera hemos entendido esa parte de que Él nos va a perfeccionar de día en día, y nos cruzamos de brazos y seguimos en las mismas diciendo, no, pero si nunca voy a ser perfecto, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a cambiar? No hemos entendido el amor del Padre. Porque el amor del Padre nos perfecciona de día en día, porque cada día nos quiere bendecir mucho más de lo que nos ha bendecido en los días anteriores.
Pero cuando nosotros renunciamos a ese perfeccionamiento, estamos renunciando a su amor y estamos renunciando a sus bendiciones. Es el tiempo, mis amados, de volvernos. Es el tiempo de tomar esas oportunidades que el Señor nos está dando para tener más comunión con Él, para conocerle más, para buscar más de su palabra, principalmente en estos tiempos que son tiempos malos, en los que necesitamos fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza, para soportar el día malo, para apagar los dardos de fuego del maligno y podernos mantener firmes. Y Él está esperando eso de nosotros. Él espera, así como le dijo a esta mujer, vete y no peques más. Él estaba esperando que esa mujer no pecara. Cada vez que el Señor nos perdona, Él está esperando que nosotros dejemos de pecar. No hay excusa para mantenernos ahí. Es el tiempo de que haya un genuino arrepentimiento de parte de nosotros en relación con el pecado, sea cual sea el pecado que nos esté controlando, dominando, o el pecado que nos sirva de piedra de tropiezo todo el tiempo. Ya es tiempo de que nosotros nos volvamos a Él de todo corazón y ganemos esa batalla, porque el Señor nos libertó del pecado, del poder del pecado y del poder de la muerte. Y el amor de Él es el que nos lleva a ser libres de pecado. ¿Sabe? Le voy a poner mi ejemplo, porque es el único que conozco. Yo, como cualquiera de ustedes, soy sujeto de tentaciones. Y a veces pienso que más de las que debería o de las que podría soportar, después de tanto tiempo de conocer al Señor. Pero una de las cosas que a mí me mantiene libre es pensar. Yo no puedo hacer eso. Yo no le puedo hacer eso al Padre. Porque pecar es ir en contra del amor con el cual Él me ama. Yo no puedo hacer eso. Y siempre ese es mi pensamiento. No le voy a decir que soy impecable, a veces fallo, porque a veces se me va la onda. Pero siempre que evito la tentación, mi pensamiento es, Señor, tú me amas tanto que yo no te puedo hacer esto, que yo no te puedo fallar. No porque no quisiera, o no, porque mi carne me dice fallar, pero hay algo más que me dice no puedo hacerlo, y es el amor que el Padre me ha mostrado en mi vida. Como dice Pablo, y así me siento yo, yo fui el peor de los pecadores, y aún así el Señor me salvó. Yo no puedo seguir ahí. Yo no puedo seguir pecando después de que el Señor, siendo el peor de los pecadores, me sacó del agujero. Me sacó del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso. Me sacó de las garras del diablo y del destino del infierno para trasladarme al cielo y hacerme su hijo. Y perdonar mis pecados y darme vida eterna. Y cuando el Señor porque yo veo esto como que el Señor me lo dice a mí, vete y no peques más. Lo que me dice es, el Señor tiene una fe inquebrantable en cada uno de nosotros, comenzando por mí, pero también en cada uno de nosotros, que nos da una nueva oportunidad, una fe inquebrantable, y su fe va a ver el resultado. Porque la palabra de Dios dice que Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros y Él nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.
A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros fracasos, y aún siendo creyentes, fracasos, malas decisiones, pecado, errores y todo, el Señor no pierde su fe en usted y en mí. Y porque el Señor tiene fe en usted y en mí, lo menos que nosotros podríamos hacer es caminar en esa fe que Él tiene para seguir creciendo en el propósito, en el cumplimiento del propósito que Él tiene para nosotros, de formar el carácter de Cristo en nosotros y de que seamos santos como Él es santo. Aun cuando nosotros nos demos por vencidos, el Señor no se va a dar por vencido con nosotros. Él nos ama y cree en nosotros mucho más que nosotros mismos. Mis amados, por un amor tan grande es el tiempo que usted y yo nos volvamos plenamente al Señor. Así como esa mujer adúltera se volvió al Señor, es el tiempo de que usted y yo nos volvamos a Él. Y nos volvamos de todo corazón, no del diente al labio, sino que de veras examinemos nuestro corazón. ¿Qué tanto amor tenemos para con el Señor? Si realmente estamos dando nuestra vida por Él y nuestra vida es todo lo terrenal, si realmente estamos dejando todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la autocomplacencia, la autogratificación, la autoexaltación a un lado por amor a Él, por seguirlo a Él, y estamos viviendo vidas que le agraden a Él. Y estamos viviendo vidas que van creciendo en la comunión, que van creciendo en el conocimiento de Él, que va en la intimidad, en el amor. Oiga, todo va a pasar. El ministerio, los dones, todo va a pasar. Pero lo que no va a pasar es el amor. Y cuando lleguemos al tribunal de Cristo, el amor es lo que va a contar. Y el amor es lo que va a determinar si vamos a ser la novia o no. Él nos ama con un amor que no podemos entender. Pero ¿estamos amándole a Él? ¿O somos como esa novia que es cortejada, que el novio hace hasta lo imposible y ella con desdén ni lo toma en cuenta? Y anda cortejando con otros. Ya es tiempo que tomemos una decisión. Y si vamos a ser la novia de Cristo, que nos enamoremos solo de Él y que vivamos solo para Él. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Déjeme orar por cada uno de nosotros, pidiéndole al Padre que cada día nos alumbre más y más nuestro entendimiento con ese amor que sobrepasa todo lo que nosotros podamos saber o entender. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por ese amor, Señor, que nuestra mente no alcanza a comprender, por esas dimensiones de la altura, la anchura, la profundidad y la largura del amor tuyo, Señor, que es infinito, que no tiene fin. Señor, ayúdanos cada día, no solo a entender a entender cada día más, a conocer cada día más, a tener cada día más revelación de tu amor, Señor, sino a caminar en reciprocidad a ese amor tuyo, Señor, para con nosotros, siendo perfeccionados en nuestro amor hacia ti cada día, Señor, haciendo tu voluntad, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo quiero pedirte perdón. Porque muchas veces he desdeñado, he menospreciado, no he considerado ese amor tuyo para conmigo, Señor. Ese amor no ha sido el motivo de mis acciones, la luz de mis acciones, Señor. Te pido perdón, Padre. Y te pido, Señor, que cada día tú alumbres mis ojos y mis oídos y mi entendimiento, Señor, para no perder de vista que mi vida es para que tú encuentres complacencia en ella, Señor, no para complacerme a mí mismo, sino para que tú encuentres complacencia en mí. Porque teniéndote a ti, Señor, yo lo tengo todo. Padre, en el nombre de Jesús,
Quita de mi corazón y de nuestro corazón todo obstáculo, Señor, que podamos estar enfrentando o teniendo, Señor, para amarte como tú anhelas ser amado, para amarte como tú mereces ser amado, para amarte, Señor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, como manda tu palabra, Padre. Señor, gracias. Gracias porque aunque no lo entendamos, Señor, aunque no entendamos tu amor en toda la plenitud de su dimensión, Señor, todos nuestros días son una manifestación de tu amor, que nos da vida, que nos provee, que nos da seguridad, fortaleza, libertad, renovación, provisión y tantas cosas más, Señor. Abre nuestros ojos. Abre nuestro entendimiento para que podamos entender cada día más de ese amor hermoso, maravilloso, infinito, incomprensible, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Así como también en esta noche, Señor, te pedimos que tu mano poderosa, tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, nos sane, nos liberte, nos restaure, nos provea, Señor, nos dé seguridad y fortaleza, y no solo a nosotros, sino a cada uno de los nuestros, Señor, y que con lazos de amor nos atraiga y atraiga a los nuestros hacia ti, Señor, para ser esa novia santa, sin mancha, sin arruga, enamorada, que tú, Señor, estás preparando para venir por ella y casarte con ella, Señor, en las bodas del Cordero, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, y que este fin de semana sea un fin de semana de bendición, un fin de semana de revelación, un fin de semana de cumplimientos en la vida de cada uno de nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, que tengan una linda y hermosa noche y un lindo y hermoso y bendecido fin de semana. Y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche en otra transmisión para seguir escudriñando esta maravillosa y hermosa palabra del Señor. Bendiciones para todos, un abrazo y que tengan un feliz fin de semana.